ya puedan ver la presentación. ¿Ya la pueden ver? Sí, señorita. Listo, bueno. Entonces comenzamos con esta charla del día de hoy diciéndoles que la fotografía también es un medio de expresión y comunicación. Entonces, si nosotros partimos desde ahí, lo más importante es tener que decir. Cuando la humanidad inició el camino como de la fotografía o el descubrimiento, ella lo hizo con el deseo de aproximarse a ver esa imagen lo más real posible, de retratar esa realidad. Luego, cuando fuimos a explorar un poquito más la fotografía, pues nos fuimos por los caminos artísticos, como los del surrealismo, y en eso nos hemos pasado oscilando entre lo que es real y lo que no. Entonces, quiero comentarles que esa fotografía o ese lenguaje fotográfico, al igual que el lenguaje escrito, contiene o se puede basar en los mismos elementos que el lenguaje escrito, perdón. Un tema, una historia, personajes, objetos, un ambiente determinado, tienen esto en común para empezar a crear esa narrativa. A partir de estos elementos, nosotros podemos entonces trabajar numerosos significados y alguna vez escuché a un fotógrafo que decía que nosotros deberíamos aprender a reconocer la propia gramática de la fotografía. La forma de nosotros utilizar estos elementos, lenguaje, nos dan un estilo y un género que más adelante pues los vamos a ver. Para empezar con esta charla, quiero decirles que nosotros vamos a trabajar grandes grupos de lenguaje fotográfico. Estos grandes grupos los han asignado otros la teoría de la fotografía. Y lo vamos a hacer con una película llamada La Tierra y la Sombra. Yo no sé si se la han visto, es colombiana, es de César Edo, pero le voy a pedir el favor para quienes se la hayan visto, que se aparten un poquito de la trama general de la película y piensen más en los elementos que aparecen en la fotografía y cómo influyen cada uno de estos atributos que les voy a comentar en esa narrativa. Bueno, entonces empezamos con este primer gran grupo, que son los atributos fotográficos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Les comento antes qué vamos a hacer. En cada una de las diapositivas va a aparecer una imagen. Ustedes, mientras les estoy comentando un poquito de qué se trata cada uno o cada grupo, ustedes las van analizando, cuál es su percepción, qué historias les quiere contar, a qué se le asemejan o qué le hacen pensar. Esos atributos fotográficos son los atributos, valga la redundancia, generales que nos ayudan a nosotros a determinar esos componentes generales de la imagen. En ellos o en este gran grupo encontramos la distancia, la luz, el enfoque, tiempo, movimiento, también el punto de vista, el encuadre, la nitidez. Entonces, quiero empezar escuchándolos a ustedes. De acuerdo a esto que les estoy mencionando, esta fotografía, ¿qué les dice? ¿Qué empieza esa narrativa? ¿Qué será que nos quiere contar? Es como la historia de un campesino que sale del Cañaduzal, que va como por ahí, que ya viene como de su trabajo, yo lo leo así, ¿no? O sea, allá Sí, atrás viene su camión, o sea, es como un día de trabajo finalizando, agotado. Pero listo. hermosa Entonces, esa composición. sería como la narración. Esta imagen, Y en cuanto... perdón, aló, Dime. esta Sí, la imagen escucho. pues, es muy diciente y es muy ligada al paisaje del Valle del Cauca. Sí, correcto. Básicamente son los cañadales, Para mí, al Valle Caucano. Sí, correcto. o sea, para mí, esa imagen se refleja a lo que sucedió aquí en Cali, específicamente en Llano Verde, con los muchachos del Cañaduzal, que los mataron. Imagínate, imagínate lo que te acordaste. Otra persona que quiera participar, ¿qué le dice esta imagen? ¿Qué historia le puede contar?
Bueno, yo lo que veo en la imagen, digamos que es una gran extensión de tierra sembrada de caña y bueno, digamos que haciendo un reconocimiento un poco de las condiciones económicas de allá, lo que veo es un monocultivo ahí entonces de caña, que muestra una zona desolada en donde pues, transitan personas y vehículos. Listo, entonces, a esas historias que ustedes están relatando a partir de esta fotografía, vamos a empezarle a desmenuzar cada una de estas palabras que les puse aquí, como la distancia, la luz, el enfoque. ¿Cómo creen que jugaron cada uno de estos atributos en esta primera fotografía en cuanto a esa narrativa? Empecemos con el encuadre y la distancia. ¿Qué podemos decir de esto? Primero es como la profundidad y el... Dale, ya, tranquilo. Dale. A ver. No, dale. Bueno, pues lo que pienso es el encuadre, genera una profundidad, pero también un desosiego. El color es algo como tenue, entonces va generando como una zozobra en el espectador. Y pues uno, dentro de la distancia de los dos personajes, se cuenta como una historia y queda como, ¿qué va a pasar cuando llegue el camión ahí? Lo recoge, lo atropella, se va. Entonces ahí es donde se genera ese punto de fuga y juega con la mente de la persona. Sí. ¿Otra persona? Fabián iba a hablar. Vale, gracias. Pues como decía el compañero, yo pienso que pues la perspectiva que tomas y el hecho de que, digamos que la vía comienza en una esquina y termina en todo el centro, o sea, bueno, comienza en el centro y termina en toda la esquina, lo comencé a leer desde el exterior. Entonces, o sea, eso me genera como una sensación de que el camino es muy largo, ¿sí? Y el hecho de cómo toman también la forma en común, pues, de la cosecha, ¿no? Están más cerca a este lado, pues, precisamente como para dar esa dirección de que el camino además continúa, ¿no? No viene hacia acá, sino que como pasa de lado, continúa. Exacto. Y el cielo así como, pues, como gris, que le da además esos colores, ese gris también a los tonos, ¿no? Esa saturación de gris en los colores, pues, da esa sensación de que es pesado, ¿no? Entonces, eso quería decir. Gracias. Listo. Bueno, antes se me olvidó comentar el encuadre porque, pues, si bien hay algunas personas que han comentado la fotografía técnica, hay otras que de pronto cero familiarizadas están con esto. El encuadre es esa delimitación del escenario de la imagen y también cómo se sitúa la cámara al momento de sacar esa fotografía. Ya los compañeros que participaron, pues hablaron de un punto de fuga, de cómo nos presentan el terreno o el cultivo de caña, de ese camión, el personaje. Hay otro compañero que empezó a mencionar ya el cielo, entonces se nos fue un poquito por el tiempo. Digamos que las perspectivas nos ayudan o la distancia, el encuadre nos ayuda un poquito como a la aproximación de lo que nosotros queremos contar en esa narración y es muy importante. Entonces, si nosotros situamos esta fotografía como primera en esa narrativa, nos está presentando al espectador de entrada que sí, que la historia se va a desarrollar en un cultivo de caña. Aparte, nos está presentando a un sujeto que no está cercano, entonces no podemos ver su aspecto físico. Por allá atrás encontramos un camión que nos delimita un poquito en el punto de fuga. Bueno, el punto de fuga son esas líneas que tienen un ángulo y que convergen en un punto, pues para las personas que no están tan familiarizadas con estos temas. Nos presenta pues por allá atrás ese camión y nos da la sensación de que eso sigue, desde que eso sigue. El encuadre nos sirve a nosotros mucho para orientar al espectador en qué es lo que queremos nosotros presentar de primero, pero de todas formas no condiciona a nadie a leer la fotografía. Algunas personas empezaron de atrás para adelante, otros vieron de primer plano pues el cultivo de caña, pero digamos que en general para eso nos sirve el encuadre y la distancia. Ahorita toquemos un poquito el tema del tiempo, ya creo que fue Javier, no estoy mal,
participó diciendo que esos tonos gris, ¿qué será que pasa con el tiempo a la hora de sacar una fotografía? ¿Será lo mismo sacar una fotografía con el día soleado, el cielo azul, a lo mismo una fotografía al contrario, pues que está lloviendo, día gris? ¿Qué pasa al momento de nosotros elegir fotografiar de día, de noche, lloviendo, con sol? Bueno, yo pienso que, pues, que el sol y su luz genera en los colores pues, o sea, diferentes proyecciones de acuerdo a la hora, al ángulo y a la cantidad de nubes que se contrapongan entre él y la Tierra, ¿sí? Entonces, digamos que cuando no hay nubes, pues a uno le da una sensación de como de belleza, de majestuosidad en los colores vivos. Bueno, eso depende mucho de la perspectiva personal, ¿no? Pero pues ya son, digamos, al ser colores vivos, dan un tono más de alegría, se puede decir, al paisaje, ¿sí? Y al hacerse más opacos, pues al contrario. Listo, gracias, Gabriel. ¿Otra persona que quiera comentar? Bueno, ¿qué pasa con los seres humanos? Nosotros solemos eh, asociar el estado del tiempo con nuestras emociones, o al menos en la cultura en la que vivimos nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el día está soleado, con el cielo azul, pues nos da ganas de salir, es un día más enérgico, pero cuando ya empiezan a aparecer las nubes o empieza a llover, pues nos da una sensación como de soledad, de tristeza. Entonces, eso es jugar con un poquito con la psicología de la persona. Claro que depende mucho de quien la reciba, pero eso es un ámbito general que nosotros solemos relacionar. Y también esto nos ayuda a la narrativa. Entonces, ese tiempo del que estamos hablando y de que ya un compañero mencionó que le daba unos tonos más grisáceos, ¿qué nos puede decir entonces inicialmente de esa narrativa? Hablando particularmente de esta fotografía. Pues en el campo de las emociones, como había dicho ahorita, de pronto se ve esa zozobra, y lo digo por dos cosas. Primero, porque la caña está grande, está alta, o sea que hay trabajo, pero los colores no me dan para yo sentirme que hay prosperidad. Entonces viene como un desasosiego. El sujeto no viene agachando la cabeza pues es lo que se logra ver y no se está haciendo un sol arduo, ¿sí? Pero a la parte de atrás del camión, pues como le digo, la distancia es como el tiempo que me queda. Es como decirle a la persona, bueno, ¿cuánto tiempo le queda a este señor para que reaccione o cambie lo que está pensando o cambie ese momento? Entonces, pues dentro de las emociones pienso que es eso. Ok. ¿Alguien más quiere participar? A ver, aquí nadie tiene una opinión acertada porque igual, como dije de entrada, es una percepción personal. Entonces pueden participar, nadie les va a decir sí, no. Y en cuanto a este tema del tiempo y con todo lo que hemos hablado, podríamos atribuir a esa narrativa que nos va a contar una historia tal vez triste, llena de soledad, de desasosiego, como dice el compañero Gabriel. Entonces ya tenemos una primera vista de esa narrativa y vamos a ver cómo se enlaza con las siguientes fotografías y los siguientes grupos que vamos a ver. Seguimos con el siguiente grupo que sería composición. En toda fotografía hay elementos. La forma de organizarlos nos da una forma específica en la composición y esto nos permite a nosotros analizar un poquito esa fotografía desde el punto de vista de esa organización de las formas. Y dentro de este grupo podríamos entonces decir que se encuentra la proporción, el ritmo, la perspectiva, ángulo, contraste, el plano. Cuando hablamos de esa composición y nos fijamos en esta fotografía, ¿cómo se la podemos atribuir?
obviamente enlazando eso a la narrativa. ¿Cómo se presenta esa composición en esta fotografía? A ver. Paula, tú me puedes como, o sea, la pregunta en sí, cómo es, ¿Cómo cómo se la presenta? en esta foto. Por ejemplo, cuando hablamos de proporción, eso, cuando digamos que no entiendan mi pregunta, me pueden comunicar. En tema, por ejemplo, de la perspectiva o el ángulo o el contraste, ¿cómo se está presentando en esta fotografía? O sea, ¿cómo lo utilizaron como un recurso y eso cómo se enlaza a esa narrativa? Por ejemplo, la proporción o la perspectiva o cómo es el plano de esa fotografía. Ok, yo creo que a través de o sea, digamos que el marco de la puerta lo usan también para enmarcar la escena, ¿no? Y los lados oscuros, pues precisamente sirven para que nuestros ojos se enfoquen de una vez en el lado iluminado. Y pues digamos que el lado pues vemos una silueta a contraluz, más o menos, que es la del niño, y está la figura del padre, pues, o bueno, del hombre que está ahí, que ya, digamos que ahorita que uno ve la maleta y ve la cara, y uno ve al niño como, pareciera como que el padre llega, pero el niño no lo conoce, o llega alguien así, algo así. Es como lo que comienzo a leer ahora. Ah, bueno, listo. Y para las otras personas que de pronto no se relacionan con estos términos, ¿qué pueden decir de esta fotografía en cuanto a la narrativa? Ya vimos una primera fotografía, ¿y qué será el señor? ¿Un campesino que llega a la casa? ¿O qué será lo que nos quiere contar esta fotografía? Bueno, entonces, con respecto a eso, pues lo que viene a mi mente es como un visitante o un padre, pues, como decía el compañero, hacia alguien, hacia una casa, pues, como de visita. Más o menos eso es lo que se me viene. Ok. ¿Quién más? ¿Qué otra historia podemos sacar de esta fotografía? Bueno, vea, yo pienso que eso es como cuando alguien llega a una casa y decir, vea, yo soy su padre, pero no se tienen las palabras suficientes para decirlo, porque está como, los dos están paralizados. Como decía el compañero ahorita, el niño tiene como una sorpresa, como quién es usted, y el señor está tratando como de hablar, pero pues dentro de la postura es como, si siente como que quiere decir algo, pero no es capaz de hacerlo. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces, todo lo que ustedes acaban de comentar es una posibilidad de lectura a esa imagen y ninguna está mejor que la otra, porque, repito, está basado en la forma en que nosotros percibimos las cosas. Pero entonces, cuando nosotros tratamos de atribuir cada uno de estos temas de la composición a la fotografía, podríamos empezar a desmenuzar esa fotografía y cómo lo usaron para nosotros llegar a esa conclusión de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, con la proporción. De forma técnica, la proporción es esas líneas imaginarias que dividen y dirigen nuestra atención a algo, a determinados puntos, a un punto focal, y que nos invitan también un poco a explorar la fotografía. Aquí puntualmente nos ponen como proporción al sujeto porque casi está en todo el cuadro de la fotografía. Entonces, de entrada, importante en esta fotografía es el sujeto que está más iluminado. Y en el cuadro ya aparece un niño que complementa pues esa escena y que nos ayuda a crear un poquito esa historia. Entonces, esa proporción aquí la han utilizado para poner al señor, digamos que en casi la mitad del cuadro y casi todo el cuadro. Cuando hablamos del ritmo, se empieza a mezclar con otro tema que sería el contraste, al menos en esta fotografía. Pero entonces les voy a decir
técnicamente qué significa el ritmo en una fotografía. Y es esa repetición rítmica de líneas y formas o colores que producen una sensación agradable al ojo. Un ejemplo muy literal de esto sería si nosotros decidimos fotografiar una serie de columnas. Eso sería ritmo, porque aparece la columna vacío, o si decidimos poner en la mesa muchos colores y los ponemos cada uno a una distancia equitativa y retratamos eso, eso sería ritmo. Pero aquí en esta fotografía se presenta de otra forma y utiliza el contraste. Entonces nos metemos con dos cosas a la vez para explicar, y es que ese contraste es el efecto que se produce al destacar un elemento sobre otro. En este caso sería ausencia de luz, luz, ausencia de luz. El ritmo estaría en poner oscuro, oscuro, claro, oscuro. ¿Listo? Entonces, de entrada, esa forma como lo utilizaron también ayuda a que nosotros nos centremos en ese cuadro. Y un poquito también podríamos hablar del contraste en cuanto a la paleta de colores que hemos venido trabajando desde la primera fotografía, que empezaron a mencionar un poco los tonos grisáceos, el verde de la caña. Aquí manejan una paleta de colores tonos tierra. Si por alguna razón el fotógrafo hubiese decidido poner, no sé, un elemento rojo en esta paleta de colores, pues haría un contraste y llamaría la atención, pero eso tendría que tener un porqué, ¿no? Entonces, en este caso han decidido utilizar, o parece que decidieron utilizar esa paleta de colores muy similar. Casi que lo que llama la atención es el verde que vemos de la caña, y eso que solo en esta fotografía se utiliza como para delimitar el espacio. Y también para contextualizarnos, si viéramos esta fotografía, solamente esta, nos damos cuenta que sí es un cultivo de caña. Pero como la estamos enlazando a la narrativa desde la primera hasta la última, pues ya sabíamos esto, digamos que eso es lo obvio. En cuanto al ángulo y al plano, el plano se refiere a esa proporción que tiene un objeto o personaje dentro de ese cuadro, dentro de ese encuadre, es decir, dónde decidimos nosotros cortar a ese personaje. Por ejemplo, a este cuadro en fotografía se le llamaría plano entero, porque el señor aparece de arriba a abajo, casi entero. Al niño le han atribuido un plano ya medio. Con esto también nos ayudamos un poquito para darle énfasis a ese objeto, persona, lugar, a lo que queremos retratar. Y con esto completaríamos pues esa narrativa de que el sujeto es importante en esta fotografía, y nos dice de entrada que va a ser importante, es un personaje importante en esta narración. Seguimos entonces con el contenido. Nosotros hemos venido hablando un poquito de ese contenido, sí, porque hemos hablado de la historia, para poder enlazar esa historia a esos elementos técnicos que se trabajan en la fotografía. Pero aquí ya nos apartamos un poquito de eso y hablamos netamente del sujeto, el fondo, las personas, la historia. Acuérdese que yo estoy utilizando estos grupos y la forma como se puede dividir el lenguaje con unas fotografías. Entonces, si hablamos de esta fotografía, ¿qué nos dice esta historia? Solo la fotografía, y cuando la enlazamos a las otras dos, ¿qué nos puede decir esos personajes, ese fondo, esas emociones que alcanzamos a ver en esta fotografía que está casi a oscuras? A ver, ¿qué historia Bueno, o qué pues, puede seguir enlazando? ¿puedo volver a hablar? Claro. Ok. Pues se ve como que hay alguien moribundo en cama o muy enfermo. Uh-huh. ¿Mm? Eh, es un lugar que hace mucho calor y agobia el hecho de que no se pueda como abrir las ventanas. Sí, la mirada de tristeza pues indica
como que la persona está pues muy mal en ese momento. Ujú. Lo que me cuenta. Gracias. Vale. ¿Alguien iba a participar? ¿Se me están recortando a mí o fue la persona que habló? Para Javier, para don José Leiber, ¿qué es esta fotografía? ¿Se acuerdan de algo? ¿Los lleva o los remueve algún tipo de suceso? No, pues esta fotografía, a ver, cuando estaba de niño y, y en el campo, que la mamá lo amenazaba a uno con el coco sin no dar tal cosa, lo otro. Es como en serio de, de espanto, más o menos de lo ya Ok, es. causó miedo. Listo, a eso lo transporta. Otra persona que quiera compartir su punto de vista. Quiero escucharlos. La idea es que conversemos, a ver qué nos despierta, qué emociones nos despiertan estas fotografías, más que el lenguaje técnico en sí. Bueno, están como muy penosos. El contenido o este grupo ya nos invita un poquito como a reflexionar sobre el motivo de la foto. Entonces, si aquí nos están agrupando el sujeto, el fondo, las personas, la historia, las emociones en sí, voy a empezar con esa lectura, desde mi punto de vista, claro, de atrás hacia adelante. Por ejemplo, desde el fondo. El fondo aparece oscuro y uno no sabe si tiene algún quiebre, podemos estar en una habitación o no, si es una pared continua o no. Entonces ese fondo nos presenta de entrada algo que casi que sin poder adivinar en dónde se encuentra. Si hablamos solo del fondo, pero luego analizamos un poquito esas ventanas y ya vemos que esas ventanas tienen como un ángulo y bueno, ya si nos ubicamos en una habitación, están en un cuarto. Al ver las ventanas, tienen unos espacios y por ese espacio entra la luz. Entonces, si nosotros empezamos a analizar cada uno de estos elementos, nos transportan o nos dirigen la mirada a otra. Entonces, la forma como yo lo estoy haciendo, empecé con el fondo, luego me fui a las ventanas y después empiezo a ver la luz. Sigue de día y esa luz que entra por esos espacios me dirige la mirada a ese sujeto que está en esa cama. Entonces ya empiezo un poquito a analizarlo, a tratar de verlo en esa oscuridad, en esa penumbra, se ve moribundo. Entonces ya la escena es lúgubre. Y luego sí me fijo en la señora y en el niño. No están sonriendo, sigue aportando más contenido a esa visión de que algo pasa. Está enfermo o está en su lecho de muerte. Pero no solamente nos podemos fijar en estos detalles, sino también en la ubicación que tienen los objetos y las personas dentro de esa fotografía. Por ejemplo, en este caso particular, la señora junto al niño, pero tiene una distancia considerable con el señor. ¿Qué pasaría si esa fotografía, la señora estuviera al lado tomándole la mano y el niño acostado en la cama? Nos produciría otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa distancia o esa decisión que nosotros tomamos al poner los objetos cercanos o lejanos, también juegan un poquito con qué pasa en esa narrativa. Podríamos decir que ellos tienen, no sé, una lejanía emocional, aunque estén en la misma casa, no están cercanos emocionalmente por lo que podemos ver en esta fotografía. Ya entonces pasamos al siguiente grupo, que sería estilo y género. Aquí ya vamos a hablar un poquito de la división o del tipo de fotografías, ¿listo?
Entonces, a nosotros los géneros nos ayudan a entender un conjunto de cánones con los que se lee una imagen. Entre los estilos, pues podemos encontrar como el realista, el creativo, y entre los géneros, pues ya podemos agrupar en grandes rasgos esas fotografías o esos tipos de fotografías. Aquí es cuando hablamos nosotros de fotografía documental, fotografía artística, fotografía de paisaje, fotografía de moda, fotografía de retrato, de producto, científica, de deporte, de arquitectura. Bueno, espero que no se me pase ninguna, pero es la forma como de agrupar el tipo de fotografía. Y en cada uno de ellos, esos elementos juegan de una forma distinta. Por ejemplo, en la fotografía de arquitectura lo importante es el edificio o el objeto arquitectónico, ¿no? En la fotografía de deporte, pues es la persona practicando el deporte. Entonces, esos elementos y cómo se agrupan tienen un nombre o se han categorizado, y dentro de esos géneros hay más subgéneros, o sea, como una especialización de ese género. Si hablamos netamente de esta fotografía, ¿qué estilo y género le podríamos atribuir? ¿Qué creen ustedes? O si a alguien le gusta el arte y esa fotografía le evoca algún tipo de arte, pues también lo puede comentar. ¿Qué género le podemos atribuir? Eso puede ser, digamos, un tipo de género como documental, pero pues con un enfoque artístico, o sea, perfectamente puede servir como para una entrevista o acompañar un proyecto con ese enfoque de caña, ¿sí? Que esté pronto analizando la mano de obra, ¿sí? Las condiciones, el Sí, índice de felicidad, sí. sí, Como, no, pues, sí está. Y el estilo, en cuanto al estilo, en cuanto al estilo, el estilo decías ahorita, o sea, que era realista o creativo, ¿sí? sí, se puede categorizar así, pero entonces el estilo va más ligado a cómo se toma esa foto. Por ejemplo, hay estilos, ¿cuántos fotógrafos hay? ¿Por qué? Porque cada uno le impregna Claro, ese toque especial. Por como el ejemplo, una pintor que fotografía que descubre tiene su técnica. granos. Exacto. Ujú, ok, Ese estilo se atribuye más a la persona o al fotógrafo de quien lo tomó. ¿Listo? ok. El- Entonces, ¿qué podríamos hablar de ese estilo aquí en esta fotografía? ese artista, de alguna manera, siempre, o sea, es de los que busca siempre un enfoque como natural, como orgánico, ¿sí? O sea, como Ujú. que la foto no sea construida, sino que sea descubierta. ¿Sí? O sea, no hay como una construcción desde afuera, sino desde adentro, ¿sí? O sea, como que la encuentra en el momento y la toma. O más que, o pues da como esa posibilidad, ¿no? Bien pudo haber dicho, haga que camine natural, ¿no? Pero es lo que me evoca. Exacto, sí. Otra persona que nos puede decir de el género sí, definitivamente documental, ¿no? Y ese estilo, ¿qué otra persona nos quiere comentar del estilo? ¿Qué otras cosas les evoca o les hace creer? Buenas. Pues él es, a ver, primero es algo muy realista, sí se asemeja con la condición normal del trabajo, es cansancio, entonces también se puede trabajar desde la parte de que los colores y todo eso se ven en diferentes encuadres porque es el agotamiento de la persona. Lo poco que se logra ver de la piel, pues es una piel cansada, negra, o sea, y es como está parando como para continuar, porque está todavía encerrado dentro del cañaduzal, o que falta muchísimo. Dentro Sí, de lo que hablabas, que de pronto de la gama de colores, de lo que tiene que ver con el ángulo, con toda esa percepción, es generar el contraste de que no es un documental, así es un subgénero, o sea, sí es un estilo Pero un documental, pero es un poquito, subgénero. compañero, que hay una ambulancia y me gustaría escuchar lo que dice también y no lo logro.
Ah, qué pena. No, qué pena, la ambulancia por mi casa. Ya. Listo, qué pena, no. Estaba hablando sobre la parte del estilo, la gama de colores, y o sea, ahorita Ujú, hacía referencia a una proporción. Entonces, yo pienso que sí tiene mucho que ver con un estilo documental, pero hay un subgénero que lo embarga, o sea, no va a ser el mismo documental de siempre. Y lo digo también es porque en el fondo, aunque venimos, se han construido historias por medio de las imágenes que hemos visto, hay otro tipo de ujú. emoción acá. Es una emoción ya de cansancio y de agotamiento. Eso es lo que quería, pues, participar. Bueno, han dicho todo. Y esta fotografía, sí, digamos, todos llegamos a la conclusión de que es documental, debe haber un subgénero, ¿sí? Además porque a todas las fotografías que hemos visto atribuye una gama de colores o un cromatismo que nosotros podemos intuir dónde va la historia. Entonces, yo creo que me ha mencionado qué es lo particular de esta foto. Listo, ya hablamos del género, del estilo, pero ¿qué es lo particular de esta foto? Yo no, pues no, yo sé que acá todos no son del Valle del Cauca, entonces quienes estén en el Valle del Cauca o que hayan estado en estos cultivos, ¿será que es muy normal o cotidiano ver a una mujer portera de caña? ¿Han visto? No, señora, no es para nada normal. Es más, desde lo que yo logro ver acá, nunca imaginé que fuera una mujer. Imagínense, A mí ahí la es, nariz sí me indicaba un poquito, a mí la nariz y la boca sí me indicaban un poco, pero no podía creerlo. Sí, es como que no, pues, o sea, no creo que la mujer esté allá, pero ahorita que ya lo afirma, que más no se le ve ni pelos, ¿no? Todo está cubierta. es una mujer. Entonces, como acá estamos hablando de narrativa y todas las fotografías que les he presentado hacen parte pues de algo en particular, de una película, quiero que a partir de esta fotografía entonces sigamos hilando esa narrativa que ya veníamos tratando desde su punto de vista y lo que han comentado, claro. Entonces, ¿qué pasa? Aparece entonces en esa narrativa una mujer cortera de caña. ¿Qué sigue en Imagino, esa narrativa? ¿Por qué? imagino que el esposo murió y le tocó ponerse a trabajar en la caña, en el cañaduzal para seguir sobreviviendo. Y si enlazamos con la anterior fotografía que vimos al chico moribundo, ¿qué será? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que en ese caso podemos afirmar que la señora se ha creado en un único lugar o contexto que ha sido la caña y que lo único que sabe hacer es cortar caña y que después de la muerte del esposo o el personaje que llega a visitarlos, los deja ahí como con una única obligación que es sobrevivir. Y para eso decide hacer lo que a ella siempre le han enseñado, porque también se puede generar la idea o la intención de que porque no se fue para una ciudad o para hacer otro pueblo o hacer otro tipo de cosas. Y es porque es lo único que sabe Ujú. hacer. Por tanto, ese juego de ajedrez que tiene la fotografía con la mente es espectacular. Y pues ahorita me sentí un poco machista, pero es genial darse cuenta cómo en un revés todo el concepto puede cambiar de un momento a otro. Gracias. Ok, pues por ejemplo, esto ya, esta fotografía, puedo creer que es una pintura, por los colores que ha manejado, no sé, aparte de parecer, me parece también que puede jugar como desorientar al espectador y hacerle creer de pronto es una fotografía o una pintura. Bueno, ¿alguien más quiere contar cómo se puede hilar esa historia a partir de esta fotografía y las que hemos visto? A ver, don José Leiber, si de pronto, ¿de dónde es que es don José Leiber? O Javier, o don Ger, que nos dice esa narrativa, qué historia podemos seguir contando. Bueno,
Están calladitos. Seguimos entonces con este grupo. Hola. ¿Alguien iba a hablar? ¿Está? Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me devuelvo? Sí, no, Sí, te escuchamos. iba a mencionar algo súper corto. Lo que sucede es que pues en la medida que van hablando y van presentando las imágenes, explicando, yo me sentía como muy ajena a lo que estaban interpretando o muy limitada porque como no estoy tan relacionada pues con los cañaduzales, se dice, ¿cómo se dice? Bueno, con el cultivo de caña, ni siquiera la conozco ni lo identifico. Sí, cañados. Entonces me vi súper limitada a entender como la historia así. Incluso en las primeras imágenes yo veía como un monte y ya, como, pues es un monte, pues está súper descuidado ese terreno o cosas así, ¿cierto? Entonces en esa me sentía como muy limitada la historia que estaban hilando todos y me sentía en otro contexto. Claro, yo soy de San Onofre, Sucre. Entonces por acá ese montón de cosas lo único que significaría es como un montón de pasto pues para el ganado o pues el terreno que vimos antes. Entonces sí fue como, por eso estaba un poco callada en la interpretación, porque quería escuchar a ver si alguno decía algo distinto y no, yo estaba como en otro lado de la historia. Entonces es muy chévere cuando ¿Cómo te llamas? Me llamo Yelinet. Yelinet, no. La idea es que cada uno arme su historia. Nadie tiene ni la mejor historia ni la historia acertada, porque estamos hablando desde la percepción de nosotros, ya la narrativa. Entonces, no importa, si eso lo viste como un monte, está bien. Entonces, si nos quieres contar una historia a partir de lo que has visto, no importa. Cree que eso no es caña, sino otro tipo de cosas, pero sí utiliza los otros elementos que aparecen como para armar esa narrativa. ¿Y qué nos puedes decir de ella? ¿Nos quieres compartir algo? O al menos lo que has visto hasta ahora. No, pues yo creo que eso era lo que yo estaba tratando de apreciar, era como esas interpretaciones a partir de las pues, de quienes tenían ese contexto pues identificado. Igual voy a seguir participando, pero sí obviamente he estado como muy atenta y entiendo perfectamente que hay muchas perspectivas, pero sí me parecía como importante hacer ese aporte de que también cuando uno tiene cierto conocimiento de lo que hay alrededor de la imagen, a partir de allí puede también tejer unas cosas supremamente como diferentes. Y la pregunta que te iba a hacer, bueno, en cuanto a eso es que pues hay veces que la imagen nos quiere ser cierto, nos quiere comunicar algo. Eso es independiente a lo que nosotros interpretemos, a lo que nosotros dejamos, a lo que nosotros como identifiquemos dentro de la imagen. Siempre hay como un mensaje detrás, ¿no? Sí, digamos que esta charla lo que quiere dejarles es que la fotografía, como dije al principio, es un arte subjetivo. Entonces, por más que nosotros utilicemos los elementos, los recursos para dar ese mensaje exacto que queremos dar, no lo vamos a lograr, porque es que cada uno está sujeto, o esa forma de, digamos, de entender la fotografía está sujeto a su forma de ver la vida, entonces es muy variable. Lo importante que tenemos que, si nos queremos meter o introducir en este mundo de la fotografía o audiovisual, es que hay ciertos elementos y también sí ciertas reglas, pero lo importante es saber cómo orientar esa fotografía o audiovisual a partir de esos elementos que nosotros conjuguemos. Entonces, a la medida que vamos a un poquito de fotografía, pues vamos aprendiendo qué hacer con ellos, cómo ubicarlos, y con estos grandes grupos que les he presentado yo, es una forma de utilizarlos ordenadamente para crear esa historia, o por ejemplo para aproximar a las personas que no tienen absolutamente nada de cercanía con la fotografía, cómo se hace, ya, narrativa visual. Pero lo que tú dices es cierto, o sea, siempre hay un mensaje detrás. El mensaje que captemos pues ya es particular, no, a no ser que sea algo escrito que nos esté diciendo esto, nos quiere decir aquella cosa, pues va a estar abierto a todas las percepciones, ¿listo? Entonces, bueno, muchas gracias de todas formas por participar, todas las opiniones son válidas y de eso se trata. Si ven montes, si ven personas, donde no ven personas, también es importante comentarlo y de eso se trata. Seguimos entonces con el
de otro grupo que se llama autoría. En el grupo se trata más en quién la hizo. Pero entonces, cuando nosotros entramos al mundo de la fotografía, lo vamos a hacer en el tratar de entender cuál es el contexto de quién la tomó. Y este grupo hace parte más de aquellas personas que les gusta investigar el detrás de, por ejemplo, a alguien le llamó la atención esas fotografías que les estoy exponiendo hoy acá y quieren saber más de dónde vinieron, quién las hizo, por qué, si se relaciona con ellos, pues lo hace. Este grupo de autoría se enfoca más en la investigación de la persona, del detrás de la persona, si de pronto esa fotografía está representando algún tema familiar, personal, y con esto, entonces, hacer una historia a partir de esta fotografía y pensar en quién la tomó y si nos quiere decir algo, vamos a interpretar con algo personal que él ha dejado plasmado en esta fotografía. ¿Qué les dice a ustedes? Si ven esta fotografía y les dicen, ¿será que el fotógrafo nos quiere decir algo con la mamá o qué? ¿Qué me pueden decir ustedes? Pues puede que esté súper equivocado, ¿no? Pero pues la imaginación, pues es para eso. Y recién la pusiste, lo que primero llamó mi atención fue la sombra que configura detrás la señora. O sea, yo primero, o sea, tal vez por el ángulo de la pantalla y todo el portal, veía ahí como la sombra de una estatua de un libertador. Y pues ya luego comencé a como a analizar bien la foto, sí, como a ver que hay una cama, como que hay un toldillo. Entonces vi la señora que por los rasgos de su nariz y su boca, pues de pronto entiendo que es la que estaba en la fotografía anterior, en el cultivo, pues de la caña. Y entonces ahí viendo como como abnegada, ¿no? Como no, como esa palabra no es la palabra que quiere, sino como resignada de algún modo, como sola, sin podérselo decir a nadie, igual ahí, esperando, no sé qué. Ese es como un hilo de la narrativa, pero entonces en cuanto a esta fotografía y si la enlazamos directamente al fotógrafo, ¿será que le pasa algo con la mamá o no sé? ¿Nos dice algo esta fotografía del tema personal del fotógrafo si tratáramos de enlazar esto? ¿O no? ¿O absolutamente no? Ok, o sea, si entiendo de pronto lo que quieres decir es, el fotógrafo de alguna manera se refleja en la foto inconscientemente o conscientemente. O sea, como que ya Puede son ser rasgos. inconsciente. Como en este grupo que se llama autoría, estamos hablando de quién la tomó. Entonces estamos tratando de meternos en la mente de quien la tomó a partir de esta fotografía. Okay. O sea, les doy un ejemplo. Si yo veo esto y lo trato de enlazar con él, yo digo, tal vez tiene un tema muy personal con la mamá y alguna soledad que la mamá vivió y por eso la representó de esta forma. Tal vez, ¿qué será? El abandono podría ser que él mismo le proporcionó a su propia mamá o no, a eso me refiero, ¿ya? Si de alguna forma nosotros también como fotógrafos intentamos como plasmar esos sentimientos que muchas veces no podemos decir, en este grupo, digamos, que se llama autoría, estamos tratando de desentrañar qué será, qué pasa con ese fotógrafo si hablamos netamente de esta fotografía. A eso pues me refería. Eso es una percepción bastante psicoanalítica. Pues entran a jugar muchas cosas. Pues sí, uno también como puede dar una teoría que sea muy errada. Yo quiero hacer una pregunta. ¿El fotógrafo es colombiano? Sí, señor. Es Listo. una película, este fragmento es sacado de una película colombiana y el fotógrafo o el director de fotografía es colombiano.
Listo. No, sino que precisamente, pues yo eso sí lo he entendido, pero no he entendido era que, pues porque a veces utilizan otro tipo de fotógrafos con otras nacionalidades, otro tipo de cosas. Eh, Pues mira, lo que se genera ahí es, por ejemplo, primero la resiliencia de una mujer, o sea, la fuerza, la gallardía que tiene, y es lo que le pasó a muchas mujeres también colombianas. Entonces yo hago este análisis porque me atrevo pues a decir que hay un pensamiento o un sentimiento colectivo, que eso también puede utilizarse para unir como una emoción. Y lo digo porque a muchas mujeres colombianas de finales siglo XX y principios del XXI les asesinaron por culpa de la guerra y las guerrillas y el narcotráfico y los carteles a los esposos. Entonces fueron mujeres que les tocó volver ese camino otra vez a trabajar, y yo creo que eso lo comparten muchas personas. Ahora, el dolor que se refleja por los colores es una impotencia impresionante de alguien, porque en la historia olvidamos, por ejemplo, al niño, los ojos del niño, cómo ven eso. Entonces es un niño que está siendo impotente porque, a ver, me pongo en el lugar y en el cuerpo. Si yo fuera un niño y viera que mi mamá tiene que trabajar en un coñadosal, llega tarde, cansada, con ampollas en la mano, picada por los zancudos, vuelta pues madre, eh, llegan a sentarse una sonrisa y después sentarse en la cama a llorar. Entonces uno quisiera poder crecer, quisiera poder estar en ese momento. Entonces también es como un estado de frustración del autor, si nos metemos pues en ese tipo de interpretación. Ok, listo. ¿Alguien más que quiera comentar desde la autoría, o escucho también una forma de hilar esta fotografía con las otras, de terminar de crear esa narrativa que veníamos desde las primeras hasta esta que vamos? Cabe decir de pronto que el fotógrafo, o sea, que esta fotografía o las fotografías que venimos, o sea, digamos, esta reitera que el fotógrafo de alguna manera busca el purismo en la fotografía, ¿no? Busca como responder con todo su encuadre, o sea, me parece que maneja un encuadre muy limpio, ¿sí? O sea, como que siempre busca compensar el color de un lado con el otro, marca los oscuros, o sea, como que contrastar un lado. Entonces me parece que es un fotógrafo, diría yo, que tiende al purismo y que o sea, busca como eso es de la época como como el 40 y, no, como el que 50 y pico, 60 y pico. Esta película, ¿cómo se llama? No, la película salió en el 2015, se llama La Tierra y la Sombra, de César Acevedo, para quien se la quiera ver. Esa película salió en el 2015. Ahora, esa historia, si hablamos pues ya de la película, sí se puede relacionar a antes de los 2000, pero también puede suceder ahora. Yo creo que no, más bien ahora, porque por ciertos temas, bueno, ahí se los dejo pues para que la vean y no les Sí, esta hago pobreza no spoiler. es que esté tan alejada del presente y este tipo de Exacto. situaciones, totalmente, estoy de acuerdo, sí. Sí, entonces, bueno, con este grupo de autoría lo que les quería hacer entender es que cuando nosotros tomamos una fotografía, podemos investigar más sobre lo que estamos haciendo. En el caso de alguien que quiera trabajar con fotografía documental, pero también cuando vamos de pronto a una exposición de arte, de fotografía, y vemos unas fotografías que alcanzamos nosotros a percibir, pero queremos saber más de quién la tomó. ¿Listo? Entonces, a este grupo del lenguaje fotográfico le podríamos atribuir a la investigación de quién salió, cuál es el contexto, si pertenece a alguna corriente o escuela en particular, ahorita como decías tú, el compañero que participa del purismo. Continuamos y ya para finalizar con este último grupo que se llama intención. Aquí ya llegamos al propósito del autor y cuál es el mensaje que nos quiere hacer entender o comprender a partir de esta fotografía que nos está dando. Es como tratar nuevamente de desentrañar de aparte de esa fotografía algún mensaje. Entonces, si hablamos de que cuál es la intención de esta fotografía, ¿qué me podrían decir ustedes? ¿Cuál es el mensaje que nos da? Si la analizamos, pueden tomarse sus minutos. ¿Les dice algo?
sobre el mensaje, no solo como la lectura en general de la fotografía, sino sobre el mensaje. ¿Hilado a la historia o individual de la foto? Lo que nos quieras compartir. Si quieres empezar con individual de la foto y netamente sobre el mensaje, lo puedes hacer y después puedes complementar entonces con ese hilo de la narrativa que venimos manejando. Ok. Pues a mí me genera un poco de morbo la posición de las personas. Veo una rigidez en sus brazos y como en una mirada como de rabia, pero su cuerpo total la consume, sí, igual como el cañaduzal, como que se consume todo ahorita en el fuego, versen ahí como que no pueden hacer más nada, ¿no? Como que nos sienten que no saben para dónde coger, el como que, bueno, ¿y ahora qué? Pero es que, o sea, el fuego atrás y los veo tan impávidos ahí Ujú. y como tan rígidos que me da morbo lo que está pasando por sus mentes, ¿no? O sea, como uno están haciendo algo o bueno, ¿qué más hacer, no? Tantos kilómetros, 4 personas, pues, también, ¿qué pueden hacer, no? Imagino yo, no sé. Y pues, con respecto al hilo de la historia, pues, no, digamos que, pues también, no, como no he visto la película, pues no pierdo mucho del contexto, ¿no? Todo es imaginación. No, no Y necesitamos la película en este caso. perfecto, bien, ok. Pero de alguna manera Listo. siento que juega con el tiempo también. Me siento de alguna manera como que juegan con el tiempo, como que no siempre están en una línea de tiempo, línea continua o una misma línea, sino como que pueden viajar entre un pasado y un futuro, porque sí, no sé, la señora, no sé, tuvo esa impresión. Y dentro de lo que cuentan ahí, o sea, queda como, ahora finaliza todo como que, bueno, y encima de remate esto, ¿no? ¿Ahora qué? Sí, o sea, ¿qué más va a pasar a esta gente? Dios mío. Sí, es como eso. Vale, gracias por participar. Bueno, ¿quién más quiere Yo participar? quería, yo quería decir algo pues, mire, dentro de la intención es como que el final fue el inicio y el principio del fin. Me explico porque todos sabemos que cuando ya la caña se recoge, los campos se queman. Entonces, en ese caso, las quemas de cañaduzales también generan tristeza, miseria, y es como que, Ujú, ¿qué va a pasar después de lo que está ahí? Entonces, eh, se empiezan a oír como varias cosas. Primero, la primera duda que tenía era la mujer que estaba trabajando la caña, porque yo ya veo dos mujeres y me sí. haría una pregunta, ¿dónde sale la abuela? Entonces ahí sería como tejiendo, sería como que la abuela era la persona que estaba trabajando. Bueno, no sé, Ujú, se genera como una incógnita más grande. De pronto, dentro de lo que venimos hablando, dentro del estilo, el color, entonces genera como la muerte y es como le decía ahorita, es como un fin. Y el ángulo, yo creo que los cuerpos están rígidos porque han aceptado que es inevitable el dolor, ¿sí? Y es como la recepción que uno puede llegar a tener. Dentro de la fotografía, pues los colores y el humo generan un ahogo que se siente, o sea, se percibe. Es como que si fuera necesario decirle al televidente que nos está ahogando, que se está ahogando todo porque no hay una salida y que lastimosamente esa es la realidad de muchos. ujú. Gracias. Ya. Ok. Bueno, gracias por participar. Otra persona que quiera participar, no importa si se les genere. La chica que dice que no sabía que era caña, no importa. Alguien prendió por ahí el micrófono. Sin pena. Ya estamos, finalizamos con eso. Bueno, les voy a compartir un poquito de lo que yo como que hago la abstracción del mensaje
fotografía, hablándome de la narrativa, y es que a mí me hace pensar muchísimo todo lo que aparece allí, el fuego, la casa, las personas, la distancia que hay entre ellas. Primero pienso en la desolación, el abandono que muchas veces nuestros campesinos tienen, ¿no? Y que podemos notar no desde la percepción de que no se encuentra casa al lado de otra, que a veces creemos que eso es la compañía o el objeto como tal, sino del abandono en general que nosotros tenemos con los campesinos, con todas las oportunidades que ellos tienen. A mí me hace pensar eso esta fotografía. Después por allá voy y veo ese fuego y pienso en la contaminación que nosotros mismos nos causamos y que al final nos está haciendo daño a nosotros mismos por algo que sería para mí como un falso progreso. Ya en el Valle del Cauca vemos cultivos extensos de caña de azúcar y esta casa pues al final en esta narrativa nos la presentan, se habla ya de narrativa, nos la presentan dentro de eso, solo esa casita dentro de esos cultivos de caña que por nosotros tratar de esa avaricia, de muchas veces explotar tierra, pues es desplazándonos a nosotros mismos. Digamos que esa es mi percepción de la fotografía. Entonces, ahorita sí, para terminar, les comento lo que he venido reiterando, y es que nosotros jamás lograremos tener ese control absoluto sobre la recepción de nuestra obra o lo que nosotros hagamos. Simplemente porque nosotros no podemos mandar en la cultura, mente, prejuicios de quien observa, pero lo que sí podemos hacer es escoger esos elementos necesarios para orientar al espectador, al menos, y conducirlo en lo que queremos decir al final. Para que cada uno dentro de esa subjetividad pueda ir como descubriendo significado, sentido y dándole importancia a lo que está viendo. Y termino con esta frase que dice: en la fotografía, como en todo gran arte, la belleza artística no consiste en presentar una cosa bella, sino la bella representación de una cosa. Con esto terminamos el conversatorio, como lo he llamado. No sé si quieran compartir algo, si tengan dudas, si nos Yo quieren quisiera compartir. hacer un último comentario. Qué pena. Claro, sí, dale. A mí me gusta mucho participar, realmente no había podido como estar juicioso en los dos encuentros anteriores por temas laborales, pero qué rico haber podido entrar ya hoy con juicio y escuchar un espacio muy enriquecedor, me agradó muchísimo, muchas gracias por la información y me causó Bueno. mucha curiosidad ahorita cuando el último compañero opinó que pues, digamos, decía, pues obvio sabemos que se quema el cañabús. Yo decía, oh, pues claro, pues salí de mi ignorancia realmente de ese aspecto, porque pues en el Tolima, pues no es, la caña no es un como cultivo tan común, y pues tal vez esa mala práctica de cultivo no esté tan habituada, pero igual se hace, ¿no? Pero claro, no lo había entendido desde ese contexto, y al entender de pronto ese contexto, se amplía mucho más lo que uno puede llegar a percibir. Decía, pues, llegué a pensar eso, como el hecho incluso de que seamos de dos territorios diferentes, nuestra percepción ya cultural hoy por la cultura misma, pues obviamente cambia, ¿no? Y vemos otras cosas, y pues que enriquece mucho. Pues en mi caso me enriquece mucho porque escucho, por ejemplo, aprendí eso de los cultivos de caña hoy. Muchas gracias por este espacio y bacán, gracias. Bueno, pues para eso estamos, para que también conozcan, y agradeciendo que somos personas de muchísimas digamos que regiones acá, aprendamos entre nosotros, y pues muchas gracias por participar, porque esta clase sin participación pues no hubiera sido posible, porque necesitaba de eso, de otras perspectivas de las personas. Ya es todo por hoy. No sé si quieren. Espérame, Yanilet tiene la mano levantada. Listo. ¿Vas a hablar? Yanilet. Hola. 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 Tenía la mano levantada. Sí, era de la fotografía anterior. Cuéntanos.
¿Qué nos querías decir? No, pues que yo lo que veía en esa fotografía era como abuso. Yo no sé, con esa y con la anterior donde estaba la señora sentada, yo lo que miraba era como una mujer preocupada como por un abuso, porque en la otra cama había un toldo, había algo. Entonces cuando presentaste la imagen donde están las 4 personas y vi al hombre que estaba como todo rígido, lejos de las otras personas, solamente me vino a mi cabeza como una serie de abusos, tanto sexual como abuso en general, pues violencia, pues no solamente sexual, sino de todo tipo. Entonces, nada más quería decir eso, pero ya luego se pasó, pero igual, muchas gracias por el espacio, muy bacano todo eso. Bueno, listo. Sí, hay muchas interpretar la fotografía. Bueno, ahorita sí finalizamos. Sí, los esperamos entonces en el próximo taller. Y si nos quieren seguir compartiendo lo que están haciendo, por ejemplo, lo que el compañero Gabriel nos mandó, ahorita lo vamos a revisar. Si están trabajando en algún producto, ya sea escrito o audiovisual o fotográfico, pues nos los comparten, a ver si nosotros entonces orientarlos o ayudarlos. Nada, pues, bueno, dime, Gabriel. No, sino quería pedirles el favor. Súper, sí. No, pedirles el favor de que me podían regalar una asesoría para poder terminar de hilar la historia que estoy teniendo. Quedaron de compartir mi número telefónico y pues me tocó que arrancar así. Entonces, Los me gustaría muchachos, Camilo, ¿Listo? Si quieren aprender, para igual ya nos quedamos solos nosotros. Cristian también está aquí, entonces, si quieres hablar de eso en este momento, lo puedes hacer. Nos puedes preguntar. Pues bien, mire, es que mire, yo tengo un problema y es con la parte... Espera. Pues, hola. Bueno, Hola. yo tengo un problema y es que sé qué es lo que quiero hacer, pero no sé cómo unirlo. Entonces, a ver, yo quiero mostrar varios lugares de lo que es la parte del norte del valle. Hay una cascada en el Dobio que es espectacular y esa cascada, aparte de que es espectacular, cuenta la historia de que la gente va a rezar tabacos allá para conocer qué es lo que va a pasar sobre su futuro o qué es lo que va a pasar sobre algún tipo de cosas. También fue un encuentro de algunas tribus como gorrones, que son una tribu que está como por este lado. Ese tipo de concepto, como entre lo indígena, entre lo campesino, es lo que me cuesta. Porque no sé, o sea, sinceramente no sé cómo poder que la historia no se vaya a volver como la misma escena en diferentes lugares, simplemente que como que se mueva, que pase otro tipo de cosas. Entonces, voy a utilizar el tabaco como metáfora. El hombre está fumando su tabaco, lo va a colocar en el piso, la imagen va directo al tabaco y después la va a levantar otro sujeto. Ese sujeto va a tener pues digo, una edad más avanzada, unas manos más gruesas y ese va a estar acoplado pues allá en la cascada. Entonces lo mismo, él estaría haciendo su rezo, pero aquí es donde se me acortan las ideas, no sé, porque no sé qué más meterle ahí, qué otro tipo de cosas, pero sí sé que cuando termine va a tirar el tabaco en un lado y lo vamos a levantar en otro lugar, ¿sí? Pero lo mismo, en la tercera escena, que sería la escena final, tampoco sabría qué hacer, porque, vuelvo y repito, o sea, colocar el hombre fumando o el hombre haciendo, o la mujer o haciendo ese tipo de cosas, no, o sea, no me cuadra, sería como demasiado plano. Una pregunta, Gabriel. ¿Tú estás escribiendo la historia o empezaste desde el video? No, yo hice una escaleta, pues muy maltrecha, no fue algo así como, pero tengo es